Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el Renacimiento, sus características y los principales representantes del Renacimiento italiano. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. El Renacimiento es una etapa de transición histórica entre la Edad Media y la época moderna, que fue surgiendo paulatinamente en diversas regiones de Europa. Las principales características de este movimiento científico, artístico y literario son el humanismo o tendencia a revalorar las ideas del pasado para enaltecer al ser humano en el presente, el renacer del espíritu clásico grecolatino como modelo de inspiración estética, la actitud racionalista y científica orientada hacia una fundamentación del saber a partir de la observación de la naturaleza y la experimentación, el gusto por el arte y la recreación estética, la vida secular, los placeres y el ambiente urbano. Aquí podemos decir que, por ejemplo, el Renacimiento es esa parte que queda entre la Edad Media y la Edad Moderna, o la época moderna, ¿no? El Renacimiento es ese inter, ¿no? Es como se fue dando de la Edad Media, cómo surge la Edad Moderna. ¿Cómo se da esto? Bueno, como aquí lo dice, ¿no? Se va a revalorizar al ser humano. Acuérdense que anteriormente todo giraba en un teocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo giraba en torno a Dios. Todo, ¿no? Incluso todo lo que la iglesia decía, todo era parte de lo eclesiástico. Aquí lo que se va a hacer es, se empiezan a tomar, acuérdense que habíamos dicho que surgían las clases burguesas. Lo que ellos van a hacer, va a ser su sistema, el humanismo va a ser su movimiento intelectual del Renacimiento, pero enfocado desde los burgueses. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra forma, otra concepción, ya no estaban a gusto con la idea en que se llevaba el feudalismo, con la idea de que el rey es elegido por Dios, de que también los eclesiásticos eran elegidos por Dios para propagar su palabra a través de todo el mundo, ¿no? Aquí ellos ya se empezaban a cuestionar. Y entonces para esto que se hacía, se revalorizaba al ser humano como el centro de estudio. Entonces ya vendría siendo un antropocentrismo, es decir, ya centrados ya no en Dios, ya centrados en el hombre. ¿En qué? En su relación con la naturaleza, en la observación. Por eso es que dice que teníamos esa actitud racionalista y científica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se empezaba a hacer uso de esta observación, de este análisis, de lo que ahora conocemos como la ciencia. Es bien importante considerar estos factores porque fueron el inicio de la época moderna, ¿no? O digamos que son sus bases. Y junto con eso está la burguesía, pero recuerden que de la burguesía que se dio, también el capitalismo es otra parte, o incluso la ilustración es parte de este movimiento del Renacimiento. Entonces, nada más para que vean, ahora en cuanto a la educación, el humanismo vino a reemplazar a la escolástica. ¿Cómo es esto? Bueno, recuerden que el humanismo, al poner al hombre como el centro de estudio, como el centro de todo, ya no Dios, a diferencia de la escolástica, que lo que intentaba era precisamente adaptar la razón a la fe católica, a la fe cristiana. Entonces ya todo iba en relación, tanto todos sus pensamientos, todas sus ideologías, su filosofía, sus enseñanzas, iban encaminadas a la fe. Todo iba encaminado a la fe. Aquí, al surgir el humanismo, ya no va encaminado a la fe, ya va encaminado al hombre, a su observación, a sus placeres, a su relación con la naturaleza. Ahí es donde iba a surgir ese tipo de cambios. Por eso es que se fue dando este tipo de cambios paulatinamente, y del Renacimiento, digamos de la Edad Media, surge el Renacimiento, y del Renacimiento surge lo que conocemos como la época moderna. ¿Vale? Continuamos. El Renacimiento fue una época de profundas transformaciones, tanto materiales como espirituales, un tiempo de cambios económicos suscitados principalmente en las florecientes ciudades y puertos sobre el Mediterráneo, al ritmo de las actividades mercantiles y marítimas. La burguesía fue la clase social que mejores beneficios obtuvo durante el Renacimiento,
Burguesía y gremios artesanales establecieron las pautas económicas, mientras el feudalismo iba en declive. Y de aquí, por ejemplo, de esta misma parte del Renacimiento empiezan a surgir diferentes conceptos, ¿no? Como el individualismo, ¿no? Que no era otra cosa que los burgueses y los nobles de la alta sociedad que hacían, mandaban a hacer esculturas, mandaban a hacer pinturas de sí mismos, ¿no? Así empezaba este individualismo. Otra es el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Precisamente el cuestionar la fe, el buscar otros métodos a través de la observación, buscar otro tipo de conocimientos, ¿no? A través de la experimentación. Así surge el racionalismo. Otro es el hedonismo, que no es otra cosa que buscar el placer de sí mismo. Antes todo era considerado como pecado, todo era pensado como que todas estas ideas de que Dios te castiga por todo. Entonces, al ya reemplazarse la escolástica por el humanismo, entonces ya se empieza a considerar al hombre como un ser perfecto, como un ser que tiene placeres, que tiene gustos, ¿no? Y entonces esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque desde ahí se va a dar un cambio de mentalidad. Otra característica es el realismo. El realismo es esta parte donde los pintores, los escultores, van a tomar en cuenta cada uno de los aspectos, de las características, de los detalles. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, el David, ¿no? Es esta escultura de mármol que está parada y que está desnuda y donde tú puedes ver sus músculos perfectamente enmarcados, ¿no? Puedes ver perfectamente sus rasgos de su rostro, perfectamente analizados, detallados. Es esa parte que es importante en el sentido del realismo. Es esa parte, darle más, que sea más apegado a la realidad todo este arte que hacen, ¿no? Y una muy importante sería el mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Los mecenas vienen a ser digamos, los de más estatus económico, digamos, los burgueses, comerciantes, banqueros, el papa. ¿Qué hacían? Ellos eran los que patrocinaban a todos estos artistas, es decir, ellos eran los que financiaban todo esto. ¿Cómo? Pues, como habíamos dicho, el individualismo, ¿no? Mandaban a hacer pinturas de sí mismos, esculturas, ¿no? Pero ya con este arte renacentista que era ya más realista, ¿no? Esa es una parte importante porque ellos fueron los que financiaron todo este movimiento del racionalismo, todo esto, y por eso es que se fueron dando todos estos cambios. Es importante considerar todo esto porque no solo fue el Renacimiento, no solo fue una época aislada o con pequeños detalles, fueron un suceso de características que fueron surgiendo y que también van a afectar para que surja posteriormente el movimiento de Ilustración y posteriormente, ya sabemos, la Revolución Industrial y el capitalismo, ¿no? Pero continuamos. Los monarcas se fortalecieron en poderosos reinos nacionales y sostuvieron fastuosas cortes donde la nobleza adquirió nuevas costumbres como el gusto por las artes y la vida refinada. Tres de las figuras representativas del Renacimiento italiano son Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci, quienes adquirieron gran relevancia por imponer modelos y técnicas plásticas y por realizar obras magníficas. Entre las obras de Miguel Ángel destacan la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina y el David, escultura colosal de mármol, así como la escultura de la Piedad. Leonardo da Vinci es famoso como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico, símbolo del hombre renacentista y considerado probablemente el más talentoso de la historia por sus múltiples habilidades. Sus obras más destacadas son la Gioconda, conocida también como la Mona Lisa, y la Última Cena. En el arte literario, otros artistas sobresalientes del Renacimiento fueron, en la literatura italiana, por ejemplo, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio; en la española, Miguel de Cervantes; en la francesa, Miguel de Montaigne; y en la inglesa, William Shakespeare. Como podemos ver, el Renacimiento fue muy importante,
pero hubo otros varios movimientos que ayudaron a que surgiera, ¿no? Por ejemplo, otros movimientos que nos falta mencionar y que los veremos en próximos videos es, por ejemplo, la Reforma Protestante, el surgimiento de la imprenta y el descubrimiento de América, ¿no? Pero eso ya lo veremos en otros videos. Ok, chicos y chicas, eso fue todo por este video. No olvides comentar, suscribirte y dejar tu like. Y recuerda que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.